tenemos la presencia de Lucas Yáñez, a quien una vez más le agradecemos su muy buena predisposición, además de lo útil que son sus intervenciones, porque recuperar la historia de Argentina y de América es fundamental para la mejor comprensión del presente y para planear mejor el futuro. Lucas, muchísimas gracias. ¿De qué tema nos hablarías hoy? Buen día, muchas gracias por la generosa presentación. Saludos a José, saludos a Santiago, a todo el equipo. Un abrazo, Lucas, bienvenido. Muy amables. Y estaba pensando trabajar un poquito, pensar o referirnos respecto a una fecha que se conmemora dentro de unos días, que es el Día Internacional de la Mujer. Ha sido instaurado por las Naciones Unidas alrededor del 8 de marzo y hay una polémica en torno a esto porque también la historia tradicional lo que nos ha contado es que un 8 de marzo a principios del siglo XX, en 1900, se incendia una fábrica textil en la ciudad de Nueva York y que producto de ese incendio, como las condiciones laborales no eran las más justas para trabajadores y trabajadoras y la fábrica estaba cerrada por fuera, perecen en ese incendio casi 150 personas, la mayoría mujeres, la mayoría inmigrantes, la mayoría jóvenes entre 17 y 24 años, porque eran mano de obra barata en ese momento para los empresarios textiles. Sin embargo, hay una serie de estudios que vienen a arrojar una nueva luz alrededor de esta fecha, porque si bien es cierto que se produce un incendio en la ciudad de Nueva York, en una fábrica textil, estamos casi seguros de que ese siniestro, ese atentado contra las trabajadoras y trabajadores, no tiene lugar un 8 de marzo, sino que se va a producir hacia fines de marzo y no va a suceder en 1908, como nos contaron habitualmente, sino que va a suceder unos años después, en 1911. Hay que decir que había una serie de conflictos laborales por parte de las obreras, las operarias, los operarios textiles, no solo mujeres, sino hombres y mujeres. En este caso, unos años antes, en 1909, y que esas demandas, esos conflictos, esas huelgas se extienden y se prolongan en el tiempo. Pero, sin embargo, tenemos que hablar acá de una situación que está instalada, que ya viene desde algunos años antes, que es la demanda de distintas mujeres, en su mayoría socialistas en este caso, pero también algunas feministas de la primera hora, que pregonaban o buscaban la igualdad de derechos políticos y civiles para las mujeres. Hablamos de las sufragistas, ¿no? de aquellas mujeres que buscaban poder emitir el voto en igualdad de condiciones que los hombres. Y posiblemente acá haya que rastrear el origen del 8 de marzo, porque alrededor de 1909 las sufragistas de los Estados Unidos intentan convencer al resto de las mujeres sufragistas del orden mundial que se celebre el último domingo de febrero, el Día de la Mujer, con movilizaciones en pos de esa demanda. Hay que decir que un año más tarde, en 1910, se produce un congreso internacional, pero de mujeres socialistas en este caso, en la capital de Dinamarca, en Copenhague, y las delegadas de los Estados Unidos llevan la propuesta de este último domingo de febrero.
Sin embargo, en Europa sucedían también distintas movilizaciones y distintas actividades que tenían el protagonismo del movimiento femenino, del movimiento feminista, y para el año siguiente, en 1911, no se va a adoptar la fecha del último domingo de febrero, pero alrededor de mediados de marzo, más precisamente el 19 de marzo, tanto en Alemania como en Austria, Dinamarca y Suecia, logran coordinar una primera movilización conjunta por el derecho al voto. Y se calcula que en esa movilización de marzo de 1911 hay alrededor de 1 millón de mujeres movilizadas en todas estas, en todas las ciudades más importantes de estos países que mencionábamos antes. Sin embargo, va a ser unos años más tarde cuando la fecha del 8 de marzo sea instalada y tiene que ver con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ya hablamos de 1914 y nuevamente van a ser movilizaciones en Alemania, Francia, Rusia y Suecia, donde las mujeres se van a movilizar en contra de la guerra. Y acá van a tener preponderancia las mujeres también socialistas. Por entonces en Estados Unidos también se movilizan ese 8 de marzo tratando de unificar mundialmente una fecha. Pero hay que referirse a unos años más tarde, a 1917, y a la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, precisamente el 23 de febrero, pero acá estamos hablando de fechas, ustedes saben que en Rusia durante mucho tiempo tenían otro calendario, el calendario juliano, el 23 de febrero, corresponde al 8 de marzo del calendario gregoriano, el cual nos regimos nosotros. La movilización de mujeres que se venía llevando adelante desde hacía 3 años antes toma otro carácter, se va a realizar con más fuerza y más virulencia en San Petersburgo, porque toma tintes de sublevación. Las mujeres no solo se movilizan, sino que ya no retroceden. Van a pedir por el sufragio, obviamente, van a pedir también por el cese de la guerra, van a pedir por la carestía en alimentos que azotaba a la población rusa en ese momento, y van a pedir por el urgente regreso de los combatientes, ¿no? Muchas de ellas eran compañeras, eran esposas, eran novias, madres, hermanas de aquellos soldados rusos que iban al frente de combate. Y hay quienes sostienen en estas investigaciones que tratan de desmitificar esta idea del 8 de marzo como aquel incendio producido en la ciudad de Nueva York, que a partir de esa movilización del 23 de febrero en el calendario juliano, el 8 de marzo en el calendario gregoriano, que a partir de ese momento en San Petersburgo no van a parar las movilizaciones hasta que en octubre o noviembre, depende del calendario que utilicemos, se produzca la toma del Palacio de Invierno en San Petersburgo. Hay que decir que la movilización de las mujeres tiene tal carácter que una semana después, el 2 de marzo o el 15 de marzo, nuevamente de acuerdo al calendario, el zar Nicolás II tiene que abdicar en el trono. Y se cree que la movilización de las mujeres de una semana antes tiene una particularidad de importancia. Finalmente, el gobierno provisional que va a tomar el poder luego de esas movilizaciones va a otorgarles el derecho al sufragio a las compañeras. Y a partir de ese momento, como decíamos, se produce una serie de movilizaciones en las cuales las mujeres van a ser protagonistas, como que no, pero también los hombres, hasta que la revolución bolchevique finalmente estalle en octubre de 1917. Hay que decir que toda esta confusión quizás parte... Sí, adelante, Santiago. No, tenemos dentro de poco un cambio de Google Met que no es tan sencillo porque nos tenemos que adaptar todos. Te pediría que en un minutito cerraras, porque después si no se corta, y en todo caso, en tu próxima intervención el 18 de marzo, si todo se da correctamente, por ahí cierres un poco más
el tema y bueno, y empieces otro nuevo, ¿no? Por supuesto. Desde ya. Entonces, para decir esto, la confusión con las fechas, hay que pensar el momento en el que se declara el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, tiene que ver con el estallido de la Guerra Fría, ¿no? Y evidentemente se pretende ocultar desde la historia oficial, esta vez internacional, que fueron las mujeres rusas las que instalaron esa idea de el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y una revolución triunfante como la Revolución Soviética es la que puso en primer término a las compañeras con su plena adquisición de derechos políticos y sociales. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Como siempre, muy claro y preciso. Didáctico. Hasta la próxima. Un abrazo, Lucas, hasta siempre. Saludos, José.